contexto es descubrir el velo sobre muchos aspectos del desarrollo tecnológico. Y uno de esos aspectos que vamos a tocar es el de la inteligencia artificial. Y para todo esto, Martín Migoya, un experto en el tema, un exitoso en nuestro tiempo, un creativo, un emprendedor. Pido para él entonces un fuerte aplauso de todos ustedes. Bueno, ¿cuál ha sido tu hoja de ruta? Porque uno se imagina cómo puede ser y seguramente la realidad debe ser muy diferente. ¿Sos marista? Marista, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, Ingeniería Electrónica, empecé en el año 86, terminé en el 93. Y bueno, siempre muy feliz de todo lo que esta ciudad nos dio, ¿no? A mí y a un grupo de amigos, ingenieros, algunos de ellos cofundadores de Globant y demás, que bueno, la verdad que nos vamos a quejar siempre mucho de todo lo que está pasando en el país y en las universidades y demás, pero más allá de eso siempre sabemos que la fortaleza de los recursos que se forman ahí sigue siendo muy intensa, muy buena y bueno. Cuando estuvimos con Martín López Armengol en este lugar, claro, tomamos conciencia de que hay 200.000 personas viviendo en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, lo cual indudablemente, aunque nosotros a veces no lo veamos con nitidez, termina siendo un poquito el motor de la ciudad. Y contanos, ¿en qué año te recibiste? Del colegio en el 85, ¿no? Sí, y después en la facultad en el 93. Y a partir de ahí empecé mi carrera lo primero que fui es joven profesional de YPF, de la época de Extensor, o sea que trabajaba en la refinería de La Plata, haciendo toda la transformación digital. Bueno, no se llamaba transformación digital en esa época, pero estamos haciendo las redes y las primeras computadoras de la refinería, que habían hecho una locura, habían gastado mucha plata y habían hecho por primera vez una red de fibra óptica que daba vuelta con un doble anillo a toda la refinería. Para la época esa era como mandar un cohete a la luna, básicamente. Y nos dedicábamos a desarrollar software ahí adentro y a armar sistemas de mantenimiento, sistemas de gestión de materiales, sistemas de un montón de cosas. Y después, a mí siempre que me gustaba en eso, me gustaban las computadoras y veía cómo las computadoras se iban metiendo, estoy hablando del año 95, por ahí, 94. Cómo las computadoras se iban metiendo a poquito en las empresas y ese meterse en las empresas hacía que las necesidades que había ahí adentro fueran muy grandes, ¿no? Y bueno, y empezamos a ver cómo se podía desarrollar tecnología para las empresas y al poco tiempo de estar en YPF me cambié de trabajo a una empresa que se llama, o que se llamaba, no sé si está activa todavía, se llamaba Cotesa, que desarrollaba tecnología, nada más. Y a partir de ahí, o sea, el segundo año de mi carrera, estoy hablando del año 95, por ahí, empecé con este tema de la tecnología. Al mismo momento, exactamente, que Internet llegaba a La Plata, a través de algunos servidores que había en la Nacional, o no me acuerdo exactamente dónde estaba, en el Delphi, puede ser, o algo así. Y bueno, y fue la primera vez que nos conectamos en el 94, 95 a Internet. Empezamos a ver qué era, empezamos a mandar emails por primera vez en nuestra vida y empezó la revolución, empezó la primera revolución, diría. Así es. ¿Y cuán lejos veías desde YPF Silicon Valley, por ejemplo? Porque yo no sabía qué era, no tenía ni idea qué era. Sabía que Microsoft estaba por ahí, pero era todo lo que sabía. Bien. No sabía nada, cero. ¿Y cuándo fue que empezaste a prestarle atención a tipos como Steve Jobs? Bastante después. Yo creo que el primer registro que tuve de Steve Jobs fue cuando sacó esas máquinas Apple. Bueno, dentro de toda mi carrera en la Nacional de La Plata estudiaba Ingeniería Electrónica. Pero como eso no nos producía, y yo no quería trabajar porque me acuerdo, acá está mi papá, y en un momento me dice, che, me agarra, él me estaba bancando toda la carrera y me dice, che, ¿te vas a poner a laburar? Y me acuerdo que yo descaradamente dije no.
quiero terminar la carrera y después voy a laburar, le digo, pero quiero terminar la carrera. Entonces no fui a laburar, pero bueno, algo había que hacer. Y entonces me acuerdo que yo, además de todo lo que dijiste, en realidad mi única vocación es ser músico. Fracasado, pero soy músico. Y en esa época, obviamente, la conexión entre la música y las computadoras era algo que se llama MIDI, Musical Instrument Digital Interface. Y el MIDI en esa época era también como mandar un cohete a la luna. Y me acuerdo que nos habíamos puesto con Néstor, mi socio ahora de Globan, a estudiar MIDI en el año el año 86. Y nosotros estudiábamos y de repente cuando estaba estudiando en la facultad digo, bueno, vamos a hacer unas cajitas MIDI para poder distribuir desde un sequencer, poder disparar varios teclados al mismo tiempo y poder tocar. Y empezamos a hacer la cajita, y cuando hacemos la cajita dice, che, ¿por qué no vendemos la cajita? Y estábamos armando la cajita y estábamos soldando los transistores y los circuitos integrados. Y en un momento terminamos la primera cajita y había que hacer la caja de la cajita. O sea, esto era un lugar donde se enchufaban cablecitos MIDI. Era una entrada y 8 salidas. Yo tenía 9 agujeritos. En una enchufabas un cable y sacabas cablecitos por la otra, ¿no? Y teníamos que hacer la caja para venderlo. O sea, no lo ibas a poner en una bolsita, había que hacer una caja. Entonces me acuerdo que con Néstor fuimos a la librería de la vuelta de mi casa. Y le dijimos, ¿tenés cartón microcorrugado? ¿Qué? Me dice. Sí, cartón microcorrugado para hacer la caja, ¿viste? Las cajas esas que se doblan. No tenemos cartón microcorrugado. Bueno, nos vamos, agarramos la estanciera en ese momento que yo tenía y fuimos a la próxima librería. ¿Tenés cartón microcorrugado? No tenemos cartón microcorrugado. Vamos a la tercera, tampoco había cartón microcorrugado. Y en ese momento hicimos el primer pivot de nuestras vidas. Dijimos, si por más cajitas MIDI que vendamos, nos vamos a cagar de hambre, vendamos cartón microcorrugado. Y salimos a vender cartón, éramos cartoneros. Íbamos a comprar cartón en San Martín y lo vendíamos en La Plata. En la casa de mi abuela apilaba las planchas de cartón y las metíamos en la estanciera y las repartíamos por todas las librerías de La Plata. Y claro, como antes mandábamos amigos y amigas nuestras a que pidieran cartón microcorrugado, nos compraban cartón microcorrugado y desarrollamos una relación espectacular con todas las librerías. Y como eso tampoco alcanzaba, dijimos, ahora vamos a vender. Una vez me acuerdo, ¿te acuerdan del patio Bullrich? Sí. ¿Te acuerdan? No, está. Dentro del patio Bullrich hay un negocio que se llama papel collage. Papel collage, en ese momento eran papeles blancos que estaban, papel plus. Collage era el mío. Que eran papeles blancos que se coloreaban con tinta y quedaban de colores. Entonces sacabas una fotocopia blanco y negro, en esa época no había fotocopia color, entonces te quedaba una fotocopia negra divina en una hoja amarilla. Y era mucho más atractivo que, entonces todas las facultades de diseño, todos los mismos que le vendíamos cartón, caímos con un nuevo producto que era papel blanco coloreado con 12 colores y ahí creamos papel collage. Bueno, papel collage duró hasta el año 95 casi, hasta que yo me fui de YPF. Hasta ese momento vendíamos papeles. Así que muy siempre relacionado al ambiente de diseño. ¿Por qué conté esta historia? Porque relacionado al ambiente de diseño aparece la primer Mac que vi en mi vida. La primera Apple Macintosh se llamaba. Y ahí empecé a jugar y yo quería tener una Apple y bueno, en realidad teníamos PC. En mi casa usaban PCs y usé siempre una PC. Pero ahí fue la primera vez que empecé a entender que lo que estaba haciendo el pibete era algo distinto. Se apagó, vieron que Apple en un momento se apaga y vuelve a nacer ¿con qué? ¿Se acuerdan? ¿Con lo de Disney? No. No. Antes, con el iPod. Nace de nuevo, renace con el iPod. Que era el concepto ese de tener un montón de canciones. El otro día estuve charlando con un pibe que le manejaba las reuniones a Steve Jobs en New York. El pibe es de New York, pero trabajaba con él y contaba todo el proceso creativo de lo exigente que era el tipo con las ideas que creaban y cómo se hacían las cosas ahí adentro. Y cómo pensaba en decir, ¿cómo hago para poner 1000 canciones en el bolsillo de alguien? Antes no se entendía ese concepto, hoy todo el mundo lo tiene, pero ¿cómo hago para poner 1000 canciones? Y ese fue el primer producto que crearon con la ruedita y esa cosa mágica que era espectacular.
Así que bueno, por los años 88, 89, por primera vez escuché a Steve Jobs y a Apple y a toda la cosa esta que revolucionó el mundo. Bueno, fue un loco Antes de Internet estamos hablando. La estética y la innovación, ¿no? Y por ahí ese bache que tuvo Apple tuvo que ver con la etapa en la cual lo echan hasta que lo vuelven nuevamente a reincorporar por necesidad. Básicamente. Vos sabés que cuando hablaste de tu... Hoy lo acaban de echar a Sam Altman, el de OpenAI, no sé si se enteraron. Lo acaba de pasar hace un ratito. Cuando... Si lo echan a esa, ¿quién? Estamos en el horno. Cuando hablaste de tu inclinación por la música, me hiciste acordar a un músico que compartimos el sábado en la radio, que es Alan Parsons, que Alan Parsons era ingeniero en sonido, trabajaba en Abbey Road, inclusive está en la terraza el día que los Beatles hacen su último recital en la terraza, y después, fruto de la circunstancia, empieza a darse el gusto de dedicarse a la música, y como lo hizo. Así que todavía estás en la posibilidad. O sea, quizás estés en una etapa, digamos, precontemplativa de lo que va a ser tu carrera artística. No, ya está, ya estoy vencido. No hay forma de que pueda entrar en la onda de lo que se está escuchando ahora, así que estamos out. Pero igual la pasamos bien con la música, ¿no? El sábado toqué, tengo mi banda, está todo bien, la música está bien, pero hasta ahí. Hasta ahí, bien. Bueno, Silicon Valley dice que estaba lleno de garage con pibes inventando cosas. ¿Globan dónde nace? ¿En un garage? Sí, no, en un bar. Nosotros tomamos cerveza, que eso es el deporte favorito, en un bar en el Downtown Matías, no sé si lo conocen. Ahora cumplimos 20 años este año y estamos reproduciendo el 4 de diciembre. El New York Stock Exchange lo vamos a empapelar con Globan a la mañana y estamos reproduciendo el Downtown Matías. Lo estamos llevando a Wall Street y lo vamos a abrir para que la gente pueda consumir ahí y tomar por única vez, ¿no? Pero un día lo tenemos abierto. Pero bueno, tomamos cervezas en el Downtown Matías pero lo interesante de ese momento creo que fue que hay que entender, es muy parecido ahora. Estábamos viviendo una crisis terminal, saliendo de la del 2002, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿Diciembre del 2000? No, diciembre del 2001, durante el 2002 fue y nosotros estábamos hablando de eso y nos estábamos juntando en el bar, ya empezando, hacia finales de 2002, Globan se fundó en marzo, abril de 2003, y hablamos lo único que veíamos era cómo nuestros amigos se iban afuera, se iban a probar suerte en Estados Unidos, en Europa, y por otro lado, en paralelo veíamos cómo países como India, Irlanda, Israel, Canadá, eran países que estaban realmente floreciendo con la idea de crear tecnología y hacerlo con estructuras de costos eficientes, pero agregando mucho valor a las principales compañías del mundo. Y esas eran las dos cosas que veíamos, ¿no? Una crisis terminal en Argentina y una oportunidad global que claramente es la misma oportunidad que hay hoy, multiplicada por 1 millón, la de hoy. Solamente para dimensionar esa oportunidad que nosotros vimos en ese momento, hoy en los próximos 4 años son 3 trillones de dólares que se van a gastar en la industria de la tecnología, ahora más con todo esto que está pasando, ¿no? Esa oportunidad que nosotros vimos ahí, hace 20 años, se junta con nuestra situación, diciendo, se van todos, más vale que podamos importar oportunidades en vez de exportar talento con el pasaporte por Ezeiza. Entonces empezamos a hablar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Y ahí empezamos a decir, bueno, hay que desarrollar tecnología, hay que ir a buscar. Y me acuerdo que escribimos acá en una oficina, en la primera oficina que estamos, que era la de Internet Way, en 48 y 7. O sea, todo esto pasaba en Buenos Aires. Pero como nosotros somos de La Plata, conocíamos gente de La Plata que nos podía prestar una oficina. Entonces, Carlos Espósito, que era el dueño de Internet Way, nos prestó en 48 y 7 una oficinita ahí donde tenía la oficina,
Y ahí me acuerdo que pusimos un pizarrón blanco y dijimos, bueno, vamos a escribir el business plan. Nos miramos entre todos y dijimos, ¿qué? O sea, y escribimos una frase, que todo lo que nos salió en toda la tarde era, yo les voy a contar a ustedes si no tuitean la frase real y después voy a crear la frase oficial. La frase real decía, ni en pedo vamos a vender en la Argentina. Porque veníamos de una cantidad de golpes, de que yo ganaba 8 y de repente ganaba 1,5, que teníamos trabajo y de repente no teníamos más. Entonces dijimos, no, esto no. Mientras no cambie algo muy de fondo, muy de base, no podemos pensar en hacer una compañía vendiendo en la Argentina. Entonces no vamos a vender en la Argentina. ¿Y dónde vamos a vender? Y ahí viene la frase oficial, que es, vamos a vender solamente en Estados Unidos y en Inglaterra. No fuimos. Volvimos a la mañana siguiente, miramos la frase y decimos, bueno, si queremos hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Entonces hicimos una columna, en el mismo pizarrón, la frase arriba, y con una raya de medio, bueno, pusimos US, UK. ¿A quién conoces en US? Yo conozco uno que era... Entonces teníamos 2 contactos en Estados Unidos, el total de los 4 founders eran 2 contactos en Estados Unidos y 1 en UK. El de UK no nos dio pelota y los vamos a ver a los 2 de US. Entonces nos hacemos un viajecito por US y me acuerdo que, bueno, yo volví y la pregunta era, bueno, ¿y qué vendiste? No vendí nada, no vendí nada. Conocí a los 2 pibes que fuimos a ver. A las pocas semanas, uno de los que habíamos ido a ver, Jeff, nos dice, me llama, me dice, che Martín, era un miércoles, me dice, te necesito el viernes en Londres. Y yo le digo, Jeff, no tengo plata ni para, o sea, ¿estás seguro que me vas a hacer ir de nuevo, hasta Estados Unidos? No, en Londres, me dijo. ¿Me vas a hacer ir a Londres para que tengamos una charla? Le digo yo, ¿qué voy a hacer? No, vení, pues te voy a sentar con el Chief Technology Officer de lastminute.com, que era como el despegar de Europa en ese momento. Era el número 1, liderada por un founder brillante que se llama Brent Hoverman, un inglés. Bueno, tomamos el avión, llegamos con Giver, con uno de mis socios. Nos habían perdido las valijas, ya no teníamos la camisa que teníamos, era la que usábamos a la noche en el avión. Llegamos con todo sucio, pobre, era terrible. Entonces nos sienta con Chip, con el CTO, y empezamos a hablarle de la experiencia, empezamos a hablar de Globant. ¿Qué era Globant? Nada, no existía Globant. Era la experiencia que nosotros teníamos como profesionales. Y le empezamos a hablar y a decir que el talento y la gente y las cosas y la experiencia de tecnología que teníamos específica para los servers que ellos manejaban y qué pensamos desarrollar. El pibe dice, les creo. Así, textual, les creo. Ahora me dice, necesito desarrollar 2 cosas. Primero, necesito mantener este site que está facturando en billion pounds, 1.000 millones de libras esterlinas por año, y se me cae todos los días, dice. Y la segunda cosa que necesito hacer es crear el primer empaque dinámico de cosas. Entonces, en el site, con un solo precio te vendían un pasaje aéreo, un alquiler de un auto y un hotel. Por primera vez, los 3 sumaditos y te decían tanto. Parece fácil, cuando lo quieres hacer dinámico, no es tan fácil. Y tenemos que desarrollar eso, me dice. Y para eso necesito 15 personas, 5 para hacer el mantenimiento del site, 10 para desarrollar esto, que estén acá en Londres en los próximos 15 días. Si lo puedes hacer, te doy el contrato. Of course. Y así empieza la historia de Globant. Y ese fue el primer contrato grande que sacamos. Obviamente armamos el equipo. Cuando llegamos a Londres, medio aburrido esto, pero cuando llegamos a Londres, me acuerdo que el jefe técnico que habíamos puesto me viene a ver al día siguiente de haber llegado y me dice, Martín, extraño a mi mujer, a mis hijos, a la almohada de mi casa, a hablar en inglés, la comida, me quiero volver. Yo le digo, pero no tenemos a nadie, si te vamos nos quedamos. No, me quiero volver, se volvió, se fue.
Bueno, y así era como... ¿Vieron el día D cuando llegan los pibes a la playa y se abre la puerta y les entran las balas? Bueno, así yo me sentía como un soldadito bajando en Londres en el año 2003, empezando Globant. Te hago una pregunta. O sea que yo en lo mío conozco un par de número uno mundiales y los número uno no son crédulos, son obsesivos, están convencidos que su tiempo es más valioso que el tuyo. ¿Qué fue lo que él vio en vos como para hacerte la propuesta? ¿O qué vio en ustedes para hacerle la propuesta? ¿Quién? El pibe este. El que los había recibido en Inglaterra, Chip. Sí. Era un inconsciente como nosotros. No sé, qué sé yo, después hay muchas cosas que uno transmite que no sabés qué son. Me imagino. Nos creyó porque hablábamos con propiedad, no es que el inglés lo teníamos un poquito rusty, el Instituto Británico de La Plata nos había dejado con el inglés un poquito oxidado, pero la verdad que de lo que estábamos hablando sabíamos, y que habíamos hecho los deberes de entender qué tenían armado y cómo solucionárselo, también lo sabíamos. Eso lo habíamos hecho. Ahora, ¿qué teníamos atrás nuestro? Éramos 4 amigos con una bandera. Era así, era como ir a la cancha y decir, che, armemos una empresa. Y te juntás con 4 y vas a la cancha. Bueno, hicimos lo mismo. Pero yo creo que vio eso, vio mucha hambre, vio muchas ganas y claramente el pibe vio la oportunidad. Él estaba viendo la misma oportunidad que veíamos nosotros. Nosotros teníamos el talento, cosa que ellos no. Teníamos el hambre. Era el momento histórico para hacerlo y el tipo lo reconoció inmediatamente. Y con Last Minute crecimos a casi 70 Glovers en 8 meses. Lo cual fue una locura, porque piensen que empezamos todo con $5.000, no buscamos inversión por 2 años nosotros. Tuvimos 2 años remando con lo que la empresa generaba. Entonces, durante toda esa época crecimos a tener toda esta gente y después uno de los de Last Minute, y así pasan las cosas, se fue a trabajar a Google y cuando llega a Google yo lo llamo y le digo, ahora estás en Google, vos me conocés de Last Minute, llévame a Google. Me dice, pará, acabo de llegar, dame un break. A las 2 semanas me llama, mirá, Martín, hay una oportunidad en el Silicon Valley, en Mountain View, para poder desarrollar la primera relación que va a tener Google en su historia con una compañía externa a Google para desarrollar software. Nosotros fuimos, como a los 3 meses después que nos entrevistaron y nos dieron vuelta con una hoja, me llaman y me dicen, Martín, ganaron. Yo digo, es imposible. ¿Por qué? Me dice. Porque lo básico nunca charlamos, nunca me preguntaste cuánto te iba a cobrar. Me dice, no me importa cuánto me vas a cobrar. Me dice, obviamente que con el precio nos pusimos de acuerdo. Yo los queremos a ustedes. Le habíamos hablado de metodologías ágiles, le habíamos hablado de cómo crear software usando código abierto. Claro, en Argentina éramos los reyes del código abierto. No tenemos un mango para pagar una licencia nunca. Entonces sabíamos todo del código abierto. Creábamos código abierto. Es la comunidad más vibrante de código abierto del mundo. La Argentina, porque tiene esas cosas malas, pero también tiene algunas cosas buenas. Entonces, bueno, ganamos. Efectivamente, fuimos la primera compañía en la historia de Google. Participamos en las primeras versiones de Android, los que usan Android, las primeras versiones, las primeras cosas más profundas de Android, las hicieron algunos ingenieros nuestros. Trabajamos muchísimo en todo lo que es el AdWords y toda la máquina y aprendimos como locos. Y lo más increíble fue que los fundadores de Google, Sergey y Larry, nos empezaron a recomendar como su mejor secreto. Entonces decían, lo llamaban al fundador de LinkedIn, a Reid Hoffman, y le decían, che, hay unos pibes acá y le hicimos, por ejemplo, la primera versión móvil, si usan LinkedIn móvil, la primera versión móvil la hicimos nosotros, en la historia. Y después lo llamamos a los pibes de Electronic Arts que estaban buscando gente y terminamos trabajando desarrollando FIFA para Electronic Arts y desarrollando Need for Speed y Godfather y NHL, NFL, cientos de títulos. Y así después un día nos llaman de Disney y hoy Disney es nuestro cliente más grande. Y fue todo como una especie de transformarse en el secreto mejor guardado del Silicon Valley, que después saltamos a la costa este, bueno, y ya empezó a escalar. Ahora, saltar de la oficina de Expósito ahí en 7
a llegar a la Te gustan los instancia contrastes, veo. Sí, a llegar a la instancia de Google, ¿hay un proceso de transformación en ustedes cuatro? ¿Ustedes sabían de negocios? Pues sabíamos de papeles y de cartones, sabíamos mucho, sabíamos muchísimo. No, además, bueno, somos 4 ingenieros, todos hicimos nuestro máster en business. Ajá. Y no te olvides que yo venía de la experiencia de YPF y venía de la otra experiencia en la cual había visto cómo hacer una compañía en Cotesa, cómo hacer una compañía de cero de ingeniería. Era lo que hice toda mi vida. O sea, yo llevo 30 años, pues fueron 10 años corporativos y 20 con Globant, 30 años en total, mierda, no había hecho la cuenta, es mucho. 30 años de vida profesional, prácticamente todos los años haciendo lo mismo, que es creando tecnología. Fui cambiando de lugares en donde hacía lo mismo, pero siempre hice lo mismo. Entonces, para nosotros era bastante natural. Me acuerdo, el nombre de Globant, que lo hizo Carla, una amiga mía, muy entrañable. También amiga de mi hermana María. Y teníamos que presentar la propuesta, y no teníamos ni nombre. Y teníamos que presentar la primera propuesta de Globant, que fue una empresa argentina, no me acuerdo cuál era la empresa. Y teníamos que poner nombre, teníamos nombre, no teníamos logo. Entonces, dejamos andando un programa toda la noche, me acuerdo que combinaba palabras del diccionario con terminación NT, porque nosotros queríamos que terminara en NT, porque las empresas de moda de ese momento de tecnología se terminaban en NT, entonces nos tenemos que llamar con NT. Y empezó, el programa corrió toda la noche, a la mañana siguiente llamamos, tenemos que entregar la propuesta, agarramos la lista, me acuerdo que sentamos con Guibre y con Néstor, empezamos a mirar, cuando llegamos a Globant, dijimos, che, está bueno este está bueno. Y le pusimos Globant, era un nombre generado por la computadora que estudió toda la noche, que estaba el dominio disponible, o sea, juntaba las sílabas y chequeaba que el dominio ese.com estuviese disponible. Y bueno, le pusimos Globant, el mismo día, en el acto, Carla nos diseñó el logo y el mismo día mandamos la propuesta. Fue todo en un detalle pelotudo, no tiene mucho, pero... En el momento en que cerraron esa reunión con Last Minute y le hicieron la propuesta, ¿ustedes sintieron que ya estaban atravesando el portal, digamos, del éxito, o la cosa vino después? No. Siguen pasando 20 años y yo creo que... Pasaron 20 años, yo creo que todavía estamos empezando. Y estoy convencido de eso. Y no solo yo, sino que el mercado está convencido y la verdad que la palabra éxito... No quiero ponerme filosófico, pero no, para mí nunca lo vimos así, siempre lo vimos con mucho... en la creación de Globo hubo trauma, hubo un montón de cosas, ¿no? Y hubo un montón de cosas lindas, por supuesto, y las cosas lindas superan ampliamente las cosas más difíciles, pero te juro que nunca lo vimos así, y nunca, a pesar de que siempre pensamos en grande, o sea, yo me acuerdo que tuve que poner el primer número de la primera computadora, Windows Workstation, ¿se acuerdan? WS, la porquería esa. Y yo me acuerdo que estaba armando la primera red y tenía que nombrar las computadoras. Y las computadoras le puse Globe 0001. Ya tenía 10.000 para ponerle. Por las dudas dije, ¿para qué le voy a poner 01? Pongo 0001. Pero eso quiere decir que inconscientemente siempre pensamos en grande. Pero tampoco puedo decir que me imaginé alguna vez que podíamos hacerlo tan grande. Ahora ya me agrandé y ya creo que lo podemos hacer mucho más grande. Bien. Pero la realidad es que... O sea que no han perdido el hambre, digamos. No, pero no es una cuestión de perder el hambre, es una cuestión de que cada vez se entiende mejor el rol, en dónde estás parado. Hay un rol global, que es un rol de reinvención de la industria. O sea, por 70 años esta industria de crear tecnología y de servicios profesionales asociados con la tecnología fue lo mismo. Y es una gran compañía que se llama Accenture, que tiene hoy 780.000, a la cual 780.000 empleados. Seguramente acá hay alguno, porque no sería matemáticamente razonable que no haya. A la cual nosotros respetamos muchísimo, pero que viene haciendo las cosas de una forma y nosotros lo queremos hacer totalmente distinta. Entonces, hay una misión, tal como Steve hizo con los celulares y con las computadoras, tal como Elon Musk hizo con la industria automotriz, que la dio vuelta como una media, ¿no? En lo cual era un antes y un después. Ustedes ven un Tesla de afuera
Y es un auto normal, te subís a un Tesla y se acabó lo normal, no hay nada normal en un Tesla. Absolutamente, desde cómo acelera hasta la interfase que usa, hasta cómo maneja solo, no hay nada normal. Y están a años luz del que le sigue. Y en nuestra industria se puede hacer lo mismo. Y este aquí que nosotros en Globant venimos hace 20 años tratando de hacer las cosas distintas. Entonces, esa instancia de reinvención de una industria de $4 trillones en los próximos 4 años, no es Accenture. No son muchos de nuestros competidores, es Globant. Y lo estamos haciendo desde acá. Entonces, yo creo que cuando vos mirás así la cosa, decís, bueno, hoy Globant tiene 29.000 empleados, podría tener 250.000 sin moverse, pero 250.000 que trabajen distinto, que piensen distinto, que entiendan esta industria de una manera distinta. Entonces, bueno, cuando mirás a Globant, de afuera por ahí se parece a otro que crea servicios y que hace tecnología. Cuando te sentás adentro de Globant, aspiramos a que la diferencia se note, tal como cuando te sentás adentro de un Tesla.